Gloria a Dios, hermanos. Saludo con la paz del Señor en esta noche. Maravilloso en la presencia de Dios. Qué maravilla adorar al Señor. Qué maravilla glorificar su santo nombre. Gloria a Dios, somos llamados para adorar, para glorificar a nuestro Dios. Más estamos contentos en esta noche en la presencia de Dios. Qué maravilloso culto, bendecido. Gloria a Dios. Hermanos amados, yo quiero dar la bienvenida a todos los hermanos en esta noche en nombre de Jesús. Usted eres bienvenido en esta noche, aleluya. Qué maravilla estar reunido como una iglesia ahí, hermanos, adorando a nuestro Dios, ahí glorificando a nuestro Dios. Yo invito en esta noche a los hermanos a tomar su Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a sentarnos glorificando a nuestro Dios en esta noche maravilloso. Te invito a abrir en esta noche tu Biblia, el libro de la carta de Primera de Juan, capítulo de número 5. Gloria a Dios. Vamos a tomar esta palabra para envasarnos en esta noche en nuestro estudio. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Ahí busque en tu Biblia, Primera de Juan, capítulo de número 5, verso de número 9. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Da gloria ahí, hermano amado. Gloria a Dios, somos más que vencedores en el nombre de Jesús y Él nos llamó para adorar, para ser fiel a Él, para nosotros ser los adoradores en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Hermanos amados, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la poderosa palabra de Dios en esta noche, Primera de Juan, capítulo de número 5, verso de número 19. Gloria a Dios. Todos juntos vamos a leer, dice la palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, en esta noche sentarnos ahí con la familia. Aleluya. Vamos a continuar en esta noche nuestro estudio, hermanos. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio. Gloria a Dios, hermanos. Estamos estudiando, hermanos. Gloria a Dios. Y esta revista, hermanos, la carne enemiga a ser vencida. Gloria a Dios. Más en esta noche vamos a tomar, aleluya, esta lección, hermanos. Gloria a Dios. Titula así, hermanos. ¿Qué cambió con el pecado? ¿Qué cambió con el pecado? Gloria a Dios. Más la palabra de Dios está diciendo, hermanos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué cambió, hermano? Aleluya, con el pecado. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, cuando nosotros vamos a mirar aquellos capítulos del principio, hermanos, nosotros venimos entendiendo, vemos, hermanos, pero hermanos, debemos hacernos en esta noche. ¿Qué cambió con el pecado? ¿Qué es lo que cambió? Entendemos, hermanos, que el hombre tomó, hermano, gloria a Dios, a un camino hacia la caída. El hombre tomó este camino hacia la caída, pero ¿qué tornó? ¿Qué cambió con el pecado? ¿Qué cambió con la caída? Más en esta noche vamos a estudiar cuál fue la razón por la caída, cuál fue el motivo o cuál fue el resultado con la caída del hombre en el pecado. Gloria a Dios, cuáles fueron las consecuencias. Más en esta noche vamos a hablar sobre este punto muy importante que la iglesia debe conocer, hermanos amados. Debe saber la iglesia, debemos conocer cuál fue, por qué razón, hermanos, cuál fue el que abrió aquella puerta para que pudiera caer en este camino, puede caer en el pecado. Fue el espíritu, fue el alma, fue la carne. Oh, gloria a Dios. ¿Qué es lo que venció? ¿Qué fue? Más vamos a estudiar en esta lección, en esta noche, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero leer esta porción de la introducción en esta noche. Dice aquí en el texto, gloria a Dios. Vimos hasta aquí que con el pecado el hombre perdió el árbol de la vida y como consecuencia fue destituido de la comunión con Dios. Tuvo su espíritu atrofiado y por consiguiente la carne dominó el alma, pasando a dominar la voluntad y reduciendo drásticamente la capacidad
del libre albedrío. Es verdad, hermanos, la carne fue quien dominó el alma, llevando, hermanos, gloria a Dios, en esta, o reduciendo drásticamente la capacidad del libre albedrío, mas continúa diciendo, aún con la ciencia del bien y del mal, el ser humano cayó en la trampa, en las trampas creadas por nueva ética humana, por lo que hicieron exclusible por el pecado. Pero no, eso no es todo. Más allá de tornar condenable, el pecado hizo del hombre un esclavo. Hermanos amados, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vemos de qué manera fue la caída del hombre y de qué manera fue tomado el alma del hombre por la carne. O sea que la carne al principio fue tomado, la carne fue seducido, la carne fue vencida por el diablo, y diablo tomando la carne, oh gloria a Dios, y llevando el alma del hombre, gloria a Dios, a la esclavitud del pecado. Gloria a Dios, hermanos. Qué interesante nosotros entonces en esta noche mirar, y este punto tan importante, hermanos, nosotros ahora comparando con nuestros días, con estos tiempos que nosotros estamos sobre la tierra, ocurriendo de la misma manera, pasando de la misma manera, ocurriendo la misma situación, mismo problema, el hombre sin darse cuenta, siendo, hermanos, llevados esclavo por lo que es Satanás, o sea que esclavizado por el propio Satanás. Título número 1, el hombre bajo el dominio del diablo. Mis amados hermanos, el hombre desde aquel momento de la caída del hombre se tornó bajo el dominio del diablo. Por eso la palabra de Dios está diciéndonos a través de la vida de Juan para nosotros, revelándonos y hablándonos, hermanos, y dice la palabra, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Gloria a Dios. Mire qué interesante nosotros ver la palabra de Dios. Libro de San Juan, capítulo número 8. Vamos a leer esta palabra, hermano José. Capítulo de número 8, verso de número 34 al verso de número 44. Hermano amado, yo te animo en esta noche a leer la palabra de Dios. Lea y entienda en esta noche para que usted pueda saber, gloria a Dios, por qué llamamos el hombre bajo el dominio del diablo. ¿Por qué llamamos, por qué estamos diciendo que el hombre está bajo el dominio de Dios? Perdón, bajo el dominio de Satanás. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de este punto? Vamos a tomar este versículo del libro de San Juan, capítulo número 8, versos de número 34 al verso de número 34 al y verso de número 44. Vamos a leer dos versículos, hermano José. 34 y verso de número 44. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra Jesús. bendita del Señor Jesús. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Gloria a Dios, aleluya. Y una arma poderosa que Satanás usó desde el principio, hermano amado. Desde el principio, él usando esta estrategia de engañar, oh gloria a Dios, de tomar, engañar a la humanidad, hermanos amados. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Más Jesús dice estas palabras. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, esclavo es del pecado. Gloria a Dios. Hermano amado, lo que Jesús está diciendo, hermano, gloria a Dios. Aquel que peca se torna esclavo del diablo. Amén. Aquel que peca, persona que peca, creyente que peca, se torna esclavo del pecado, esclavo de Satanás.
Esclavo de Satanás porque Satanás es el dueño. Gloria a Dios. Satanás es el dueño del pecado. Satanás es el que domina el pecado. Amado hermano, nosotros conociendo en la palabra no podemos ser tomados, no podemos ser esclavos por el mal. No podemos nosotros tornarnos esclavos por el pecado. La Biblia nos dice que nosotros no somos esclavos del pecado, mas somos siervos de Dios. Oh, gloria a Dios, somos nosotros, hermanos, siervos de Dios vivo. Oh, gloria a Dios, de este grande Jesús que nos llamó a nosotros para que nosotros seamos servidores de Él, no servidores del pecado, no servidores de Satanás, no, hermanos, esclavizados por Satanás, no esclavos del pecado. Y eso es lo que Jesús habla en la palabra de Dios. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, gloria a Dios, esclavo es del pecado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y esto es lo que estaba hablando Jesús, mirando a aquellas personas que solamente poseían en su interior, aleluya, de mal en mal, de peor en peor. Y hermanos amados, Jesús conocía el corazón de ellos. Jesús sabía el corazón, hermanos, de aquellos soberbios, de aquellos que no querían la palabra. Y Él estaba diciendo para ellos, estaba revelando quién era verdaderamente el padre de ellos, quién era el dueño de ellos, a quién ellos pertenecían. Dios estaba revelando su palabra a través de su palabra para ellos. Quizás según ellos estaban bien con Dios, quizás según ellos estaban agradando a Dios, pero Dios conocía el corazón. Dios conoce tu vida, Dios conoce nuestra vida. Mas debemos nosotros poner a nuestro entendimiento, yo quiero ser siervo de Dios, yo quiero ser esclavo de Dios, yo no quiero ser esclavo del pecado, yo no quiero ser esclavo de Satanás, yo no quiero servir a Satanás, yo no quiero ninguna cosa del mal. Aleluya, debemos poner en nuestro corazón, hermano, estas palabras. Más la palabra de Dios continúa diciendo, mira qué tremendo habla la palabra de Dios para nuestras vidas. Vosotros sois, Dios Jesús dirigiéndose para ellos y hablando, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es verdad, hermanos, ellos querían hacer, aleluya, a su parecer, a su conveniencia, hermanos, porque Dios estaba usando, gloria a Dios. La Biblia está diciéndonos, hermanos, que el mundo está bajo el maligno. O sea que el mundo no fue desde aquel día de que Jesús apareció sobre la tierra, mas el mundo estaba más bajo el maligno desde aquel principio, desde el primer día, de la caída del hombre. Desde aquel momento, hermanos, el mundo estaba más bajo el maligno, bajo el dominio de Satanás, mas ellos desobedeciendo a Dios, queriendo hacer las obras que Satanás hacía, las obras, o sea que eso es lo que está hablando, los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo reprende, hermano amado? ¿Cómo reprende, hermana amada? ¿Cómo reprende Dios contra el pecado? ¿Cómo reprende aquellos pensamientos, aquellos corazones? Nuestro Dios es el quien conoce tu corazón, tu vida, tu manera de vivir, tu manera de estar, hermano amado. Yo en esta noche quiero que usted tome esta palabra, hermano. ¿Por qué razón el hombre está bajo el maligno? O sea que bajo el dominio de Satanás. Gloria a Dios. Él ha sido, dice la palabra de Dios, homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Satanás nunca estaba sometido a la verdad. Satanás nunca tomó la verdad como el centro de su vida. Satanás siempre es contrario de la verdad. Satanás siempre, hermanos, contrario de la palabra de Dios. Satanás siempre es contrario de los principios bíblicos. Usted ve hoy en día, hermanos, ¿quién puede sacar una ley? ¿Quién puede, hermanos, hacer buenas obras en favor de los principios bíblicos? ¿Quién puede tener esta actitud
este pensamiento o de la lideranza en el mundo, hermano. ¿Quién puede, hermanos, aleluya, hacer algo que agrada a Dios? Nadie, todos, hermanos, contrarios a los principios bíblicos. ¿Por qué razón? Porque ellos continúan haciendo las mismas obras que Satanás, o sea, que las mismas obras del padre de la mentira, las mismas obras de Satanás, hermano amado. Mas la Biblia Sagrada dice, hermanos, continúa hablando, porque no hay verdad en él. Cuando habla, gloria a Dios, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es verdad, todo habla de lo suyo, porque es él, aleluya, el dueño, él es el fundador, él es el creador de la mentira. O sea que él es el que domina, el que gobierna en la mentira, el que usa engaño. Él fue el que usó desde el principio el engaño. Él usó, hermano amado, qué interesante ver esta palabra. Él engañó. Satanás no usó la verdad ante el hombre, más él usó la mentira, un engaño para poder, hermano, tomar su mente, su pensamiento. Qué interesante la palabra de Dios. Más la palabra, aquí un texto nos dice, hermanos, vamos a leer más un versículo en esta noche. Amén. Vamos a leer más un versículo, hermano José. Abra su Biblia, por favor. Y este versículo nos deja con más claridad en esta noche. Libro de Romanos. Vamos a leer este pasaje bíblico. Romanos, capítulo número 6, verso de número 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 6, 16, hermano José. Vamos a leer esta palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué interesante lo que habla Pablo para nosotros, hermanos, en este libro, en esta carta a los romanos. Amados hermanos, cómo nos habla. O sea que Dios está poniendo delante de nosotros. O sea que Dios nos dotó a nosotros el libre albedrío para nosotros elegir. Ahí pone delante de nosotros, gloria a Dios, de a quién nosotros, de quién ser esclavo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aleluya, usted eres el dueño de tomar esta decisión. Yo soy el dueño de tomar esta decisión. ¿Qué quiero yo para mí? Oh, gloria a Dios. Mire lo que dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Inciso A, vamos a decir número 1, sea el pecado para muerte. Número 2, o sea, de la obediencia para justicia. Gloria a Dios. Usted eres el dueño de tus decisiones. Usted puede decidir. Usted quiere ser esclavo del pecado. Usted quiere ser esclavo de Satanás. Usted quiere ser esclavo de este mundo maligno. O quiere ser usted un siervo de Dios. O quiere ser usted quien está sometido a Dios, a su palabra, a su verdad o a su justicia. Hermano amado, es tiempo de nosotros decidir y tomar esta decisión firme. Tome una buena decisión y usted verá al final de todo, aleluya, gloria a Dios. Al final de todo usted verá el resultado de tu decisión, para vida o para muerte. Oh, gloria a Dios. Más, el Espíritu Santo nos dio a conocer para nosotros elegir a obedecer y ser esclavos y siervos de Dios en la obediencia, en su verdad y en su palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Aleluya. Yo glorifico por tu vida, por tu esfuerzo, por tu, aleluya, decisión, por tomar esta grande decisión, aleluya, para obedecer, aleluya, a la justicia. O sea que para obedecer a la palabra de Dios, para obedecer a Dios, gloria a Dios, para vida, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Qué cosa tremenda, hermanos, y interesante nosotros mirar esta palabra, hermanos, de qué manera nos habla Pablo de una manera clara para nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a continuar, hermanos. Oh, gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios.
también nos habla aquí, hermanos, a donde nosotros encontramos al respecto, a donde nosotros somos hermanos, gloria a Dios, aleluya, somos hermanos, o sea que estamos con el libre albedrío de decidir, de tomar y ser esclavo de quién, hermanos, gloria a Dios, más nosotros no somos más esclavos, dice Pablo, aleluya. No somos más esclavos del pecado, más somos libres, aleluya. Somos libres para servir al Señor, gloria a Dios. Inciso número 1. La ley del pecado y de la muerte. Yo quiero leer esta parte, hermanos. Dice así: el hombre pasó a estar subyugado por una ley impuesta por el diablo, la que la Biblia llama la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo que ahora estamos viendo, hermanos. O sea que la ley del pecado y la muerte. ¿En qué consiste la ley del pecado y de la muerte? Más, hermano, aquí dice, hermanos, la palabra de Dios. Vamos a leer esta palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces, hermano Joel, nos ayuda entonces. Vamos a leer esta palabra. O sea que vamos a llegar a entender en esta palabra que está en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo número 7, verso de número 23 al verso de número 25. Abra tu Biblia, por favor. Estamos diciendo, inciso número 1, la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo número 7, verso de número 23 al verso de número 25. Amén, dice así. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios. Qué interesante, hermanos. La ley del pecado y la muerte. Capítulo número 7, verso número 23 al verso número 25. La palabra de Dios dice, nos habla claramente. Gloria a Dios. Libro de Romanos. Yo quiero leer un poco, profundizar esta palabra que nos habla claramente, hermanos, a nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, más una vez vamos a leer 27, 23. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 7, 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. O sea que Pablo recibió la ley de Dios en su mente. Amén. La ley de Dios. Mas él está hablando que se revela otra ley. Amén. Otra ley. Gloria a Dios. Encuentra otra ley en sus miembros. O sea que en su carne él encontró otra ley que se revela contra la ley de mi mente. Amén. Y que es, dice, ¿no? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24 dice, miserable de mí. Miserable de mí. O sea que Pablo estaba encontrando este pecado en su carne. O sea que él estaba viendo, él encontró algo en su interior que contrariaba la ley de su mente. Gloria a Dios. Él tenía puesto en su mente la ley de Dios. Él ha sido transformado por aquel grande encuentro con Dios. Él fue, hermano, él alcanzó una completa toma de parte de Dios. Pero nosotros siendo hombres espirituales, nosotros llegando a alcanzar la totalidad de la espiritual, no es que se nos borró lo que es la carne, amén, no es que se nos fue la carne, mas la carne va a continuar siendo alojada, o sea que la vieja naturaleza va a continuar siendo alojada en nuestros miembros hasta el día o sea, la Biblia dice claramente que Él va a perfeccionarnos, amén, que va a perfeccionarnos diariamente a nosotros, o sea que debemos entender, hermanos, aunque encontremos la totalidad de espiritualidad, nunca va a ser quitado de nosotros lo que es la carne. La carne, o sea, que la ley del pecado, o sea, que la carne, dice la Biblia claramente, no, que hay una lucha intensa, continua, una batalla en nuestro interior, el espíritu y la carne, hay una lucha tremenda.
Y eso es lo que está revelándonos en su palabra en esta noche. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más el 25 dice, gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea que su carne aún tenía deseos de poder, hermano, de poder agradar, de querer la ley del pecado, de querer la ley. O sea que la carne siempre estaba dispuesto a tomar, a ser, o sea que ser tomado por el pecado, ser esclavizado por el pecado. Mire lo que dice, más él dice con mucha gratitud, podemos decir, agradeciendo a Dios. Gracias doy a Dios, porque por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del Dios. ¿Cuál es Dios? Debemos nosotros servir, porque la mente es el campo de batalla. La mente es un punto muy importante. Nuestra mente, hermanos, gloria a Dios. Nuestra mente es el punto, el centro del encuentro del bien del mal. Más nosotros, si en la mente está bueno, todo el cuerpo está bien. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios, hermano. Aunque nuestra carne quiera hacer cosas que no agrada a Dios, pero la mente, el Espíritu Santo va a dominar. Nuestra alma va a ser inclinado al Espíritu. Ahí nosotros vamos a tener una victoria grande. Más vamos a leer un versículo, hermano. Más un versículo, hermano José. Ahí ayúdenos, por favor, a leer la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo número 8, verso de número 1. Hermano, usted abra ahí tu Biblia. No, hermano, no se quede escuchando. Más abra tu Biblia en esta noche. Abra tu Biblia, vamos a leer, estamos diciendo la ley del pecado y de la muerte. ¿A dónde está esta ley de pecado y la muerte? Vamos a ver ahí la palabra de Dios, Romanos 8, verso de número 1. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Más claro, la palabra de Dios nos habla, hermanos, gloria a Dios. Aquí donde leo nuestro hermano José. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme al dominio de Satanás. Gloria a Dios. Los que no andan conforme al dominio del pecado. Hermanos amados, si no dice la Biblia, conforme al Espíritu, conforme al Espíritu. Gloria a Dios, qué interesante, hermano. Usted un hombre espiritual, hermano. Usted es, aleluya, no es más esclavo del pecado, no es más esclavo de la carne. Sí, somos miserables, nuestra carne desea todo, pero hermanos, más el secreto está en entrar en dominio en el Espíritu. Ahí nos tiene el dominio en nuestras vidas, nuestra carne. Nosotros somos librados de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuándo? ¿Cómo? A través de nosotros poder ser, aleluya, guiados por el Espíritu Santo. Los que andamos conforme al Espíritu, los que no vivimos en la toma de la carne, o sea que en la toma, en la esclavitud, en el pecado. Ahí nosotros, hermanos, nosotros encontramos una salida para nosotros poder tener dominio en la carne, solo a caminar conforme al Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Qué interesante, hermanos, es verdad que la ley del pecado nos lleva a la muerte. Amén. La ley del pecado nos lleva a la muerte. Estamos diciendo, hermanos amados, el hombre bajo el dominio del diablo. ¿Por qué razón? Número 1, la ley del pecado y la muerte. Número 2, ahora vamos a leer el título número 2. La moneda del diablo para comprar la libertad humana. Qué interesante, ¿no? La moneda. ¿Para qué sirve la moneda? Para comprar. ¿Para qué sirve la moneda? La moneda sirve para comprar. Amén. ¿Cuántos glorifican al Señor que la moneda sirve para comprar? Amén. Sirve para comprar. Pero mira, qué interesante nuestro título. La moneda del diablo para comprar la libertad humana.
Hermano José, ¿cuál será aquella moneda del diablo? Aleluya. Vamos a ver entonces, ¿cuál será aquella moneda del diablo? ¿Cuál será aquella moneda que usa Satanás para comprar? ¿Qué pasa cuando una persona compra? Yo compro algo. Vamos, aquí tengo cerca de mí un tablet. Yo compré esto. Amén. Yo compré esto, pero es mío ahora. Me pertenece a mí. Amén. Gloria a Dios. Me pertenece a mí. Yo tengo una lapicera. Esta lapicera es mío porque yo compré con mi plata. Amén. Así como usted tiene ahí algo, es tuyo porque usted compró. Ahora vamos a ver, hermano, qué interesante hablar este punto. La moneda del diablo para comprar la libertad humana. ¿Cómo Satanás compra para sí? Amén. La libertad humana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero leer esta parte, hermanos, para entender mejor. La única cosa que el diablo creó fue... ¿Qué creó el diablo? La única cosa que el diablo creó fue el pecado. Amén. Debemos tomar esta palabra en nuestra mente, hermanos, en esta noche. La única cosa que el diablo creó fue el pecado. Y esa es la única moneda que él tiene. Aleluya. La única moneda que Satanás posee, que es de él, vamos a imaginarnos que en aquella moneda está la imagen de Satanás, de Lucifer, que es de él, es el pecado. Amén. Satanás tiene mucha moneda para comprar la libertad del hombre, la libertad de las personas. Interesa mucho el tener a las personas de una manera esclava. Amén. Mire qué interesante leer esta parte. Yo quiero que entiendan. La única cosa que el diablo creó fue el pecado. Esa es la única moneda que él tiene. Él solamente puede comprar al hombre dándole el pecado. Aleluya. Entonces, ¿cómo compra, hermano José, Satanás, la libertad del hombre? A través del pecado. A través del pecado. O sea que Satanás ofrece el pecado. Aleluya. Y nosotros y otras personas aceptan este pecado. Y el hombre acepta este pecado. Ay, perdón, nosotros no aceptamos el pecado. Amén. Nosotros no aceptamos el dinero de Satanás. Nosotros no podemos ser comprados por Satanás. Si yo voy a ser comprado, yo voy a tornarme esclavo del pecado. Gloria a Dios. Nosotros tenemos autoridad, poder y autoridad para poder resistir a la moneda de Satanás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mas continúa hablando aquí, hermanos. Gloria a Dios. O sea que Satanás solo puede comprar dando el pecado, la moneda del pecado, y compra de esta manera la libertad del hombre. Él compra la libertad humana como alguien pagaba del precio de su esclavo. Es verdad, hermano, en aquella época existían esclavos, habían siervos que servían al amo. Y ellos, hermanos, para tener a un esclavo, no es que ellos tenían gratis. Nosotros yo me estoy acordando en esta hora, hermanos, gloria a Dios, de Abraham. Cuando Abraham estaba yendo por el camino del desierto, él estaba yendo por aquel camino. De repente aparece un esclavo escapando de su amo. Mas él toma aquel esclavo, mas el esclavo decidió seguir a Abraham. Decidió seguir sediento de agua. Y él decidió seguir a Abraham. Abraham aceptó a este esclavo para que pueda ir con ellos. Mas, caminando un poco más adelante, aparece el dueño del esclavo. Hermanos, cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de un hombre rico que poseía mucho dinero. Amén. Entonces, antes que diga, ¿cuándo tuvieron este encuentro con el dueño del esclavo? Antes que hable el dueño del esclavo, Abraham sacaba aquel dinero, hermanos, y le pagó por el esclavo. Amén. Le pagó por el esclavo. Entonces, desde aquel día, aquel esclavo perteneció a Abraham. ¿Por qué? Porque él compró con el dinero. Amén. Para sí. Es verdad, en aquella época, hermano, ningún esclavo era así gratis. José fue vendido. Gloria a Dios. O sea que había este costumbre de comprar esclavo,
Gracias a Dios todo aquello cayó, ahora no se escucha más. Hoy en nuestros tiempos, por lo menos en lo que es, lo que conocemos este mundo que vivimos, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, es algo semejante, hermanos. Eran comprado lo que era, hermanos, la libertad humana. Gloria a Dios. Más vamos a continuar. El diablo vende la idea de pecado mediante el precio de la libertad. O sea que para comprar el pecado ofrecido por el diablo, el hombre pasa a entregarle su libertad espiritual. Es verdad, cuando el hombre es comprado por el pecado, el hombre automáticamente pasa, gloria a Dios, el estado, o sea que su vida pasa, hermanos, gloria a Dios, o sea que se entrega su libertad espiritual. Amén, su libertad espiritual. Desde aquel momento se torna de él, desde aquel momento pasa a ser dueño Satanás de aquella vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo número 3, verso de número 8. Vamos a leer, hermano José, rápidamente ahí. Primera de Juan, capítulo número 8, número 3, verso de número 8. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Bendito Jesús. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué interesante, hermanos. Esto significa, hermanos. Esto significa, hermanos. Este es el significado, hermanos, que nosotros encontramos lo que es la moneda del diablo para comprar la libertad humana. Él practica, dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan, El capítulo que 8. practica el pecado es del diablo. El que es esclavo del pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque la moneda del diablo es el Pecado. pecado. Es el pecado. La moneda del diablo es el pecado. Gloria a Dios. Qué interesante, hermanos. Una respuesta clara para nosotros. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero Satanás, pero mire, hermanos. Gloria a Dios. Más, hermanos, la palabra continúa hablando. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Qué interesante, hermanos. Satanás es vencido a través, gloria a Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo venció, rompió aquella cadena, aquella ligadura, aquella esclavitud. Él destruyó toda obra maligna, gloria a Dios, trayéndonos a nosotros libertad, trayéndonos a nosotros luz, trayéndonos a nosotros, hermanos, sacándonos de la cautividad y nos tornando libres, gloria a Dios, para poder nosotros ser libres verdaderamente en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Es verdad, hermanos. Gloria a Dios. La palabra, yo quiero leer la palabra griega en el original. Por ejemplo, aquí dice, voy a leer esta parte, hermanos. Gloria a Dios. Conviene resaltar, es del diablo. Esta palabra es del diablo. Gloria a Dios. El que peca es del diablo. Vamos a ver esta palabra. Es del diablo. La palabra griega en el original es esti, que es esclavo, que es el verbo ser en tercera parte, o sea que tercera persona del singular, es como el diablo peca desde el principio. O sea que, hermanos, debemos entender, hermanos, que Satanás fue desde el inicio de la creación, que Satanás fue desde el principio el usurpador, el engañador y el mentiroso. Gloria a Dios. Como el diablo peca desde el principio. Pecó desde el principio, hermanos. Aleluya. Él tiene esa moneda para pagar a quien quiera vender su libertad y permanecer como su esclavo. Y es el proyecto de Satanás.
Y es el plan de Satanás para poder sumar más personas en dominio. Gloria a Dios. O sea que quitando, tomando la libertad de personas. Nosotros vemos, hermanos, diariamente personas corriendo a los pies de Satanás, siendo llevados, siendo convencidos por la moneda de Satanás y o sea que ofreciendo su libertad para permanecer como esclavos, como Satanás ciega la mente de la persona. Gloria a Dios. Hermanos amados, vamos a pasar a otro punto, hermanos. Muchas cosas podemos hablar al respecto de este punto. Más, hermanos amados, vamos a continuar con nuestra lección. Amén. Título número 2. Título de número 2. El mundo bajo el dominio del diablo. Gloria a Dios. Este rato hablamos, hermanos. Punto número 1. El hombre bajo el dominio del diablo. El hombre bajo el dominio del diablo. Ahora vamos a ver el mundo bajo el dominio del diablo. Título, inciso número 1. La autoridad delegada al hombre. Yo quiero leer esta porción porque muchas veces nosotros estudiamos. Vamos a repasar más una vez. Amén. Cuando Dios realizó la creación que conocemos, delegó al hombre la autoridad sobre ella. Amén. Gloria a Dios. Dios delegó la autoridad sobre el hombre para que pudiera tener el dominio. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla, hermanos, en el libro de Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que esta autoridad fue otorgado para que el hombre pudiera tener el dominio sobre toda creación, sobre toda, por completa. ¡Aleluya! De una totalidad, por completa y una totalidad las cosas. No solo, hermano José, una parte, no solo sobre los animales, no solo sobre la naturaleza, o sea que no solo sobre las plantas, no solo sobre los peces, estamos hablando de una totalidad. Dios Dios otorgando y esa autoridad y ese dominio. Estamos diciendo, hermanos, el mundo bajo maligno. ¿Por qué el mundo bajo maligno? La autoridad delegada al hombre. Es verdad, hermano. Dios delegó esta autoridad al hombre. Dios dio al hombre esta autoridad. Eso es lo que nos habla el libro de Génesis 1:26. Por lo tanto, por lo tanto, el hombre debería ejercer un dominio total y legítimo sobre la tierra. Siempre en nombre de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Nosotros vemos ahí otro punto, hermanos, muy interesante, apegado a la palabra de Dios, a esta historia que estamos viendo en la palabra de Dios. Punto número 2, un usurpador. Amén. Vamos a ver, hermanos, paso a paso para entender por qué el mundo está bajo el maligno. Gloria a Dios, un usurpador. Voy a leer esto. Cuando Eva fue engañada a Adán, y Adán también pecó, y el diablo los capturó bajo su control. Amén. O sea que cuando Eva pecó, cuando Eva fue convencido, también Adán fue convencido. Amén. Entonces, hermanos, el diablo los capturó bajo su control. Eso es lo que la palabra está diciendo cuando nosotros somos tomados por el pecado, somos esclavos, somos capturados. O sea que aquel momento cuando ellos fueron capturados por el dominio de Satanás, ellos no tenían más libertad espiritual. No tenían más libertad espiritual. O sea que estaban por completo sometidos desde aquel momento a Satanás, el mundo bajo el maligno. Vamos a continuar leyendo. Por eso no por haberle delegado Dios, pero por haber capturado a quien el Señor había delegado el control sobre la tierra. Satanás usurpó ese dominio. Gloria a Dios, tornándose el príncipe de este mundo. Amén. Hermanos amados, Satanás usurpó. No es que Satanás tenía poder para poder tomar el dominio. Satanás estaba ahí, sí estaba ahí. Pero ¿por qué no dominábamos antes?
porque no tenía ese poder para tomar el dominio, lo que Dios tenía sobre la tierra. Mas Dios otorgó esa autoridad, un dominio, o sea que Dios otorgó la autoridad al hombre. Y esta misma autoridad fue usurpada por Diablo. Diablo por su propio poder no podía tomar el dominio de la tierra, mas él usurpó aquella autoridad, aquel dominio, aquella, vamos a decir, hermanos, aquella cosa que se llama la autoridad, que recibió en sus manos el hombre, y esto mismo fue quitado, y esto fue dado por Dios, y esto mismo fue quitado por el propio diablo. O sea que aquel usurpador dominó desde aquella hora, hermanos. La Biblia nos habla claramente, el libro de San Juan, capítulo número 16, verso número 11. Vamos a leer esta palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Amén. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios, San Juan 16, verso de número 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido, gloria a Dios, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que aquel usurpador, aquel que usurpó, aquel que robó, vamos a decir, aquel que arrebató, ya ha sido condenado, ya es juzgado, ya está determinado su castigo para él. Amén. Ya ha sido otorgado, ya ha sido por esta acción que tuvo frente al hombre. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que toda la naturaleza fue capturada por Satanás. Es verdad, hermano, desde aquel momento, toda la naturaleza, no se salvó ninguna cosa, el hombre, nada, la naturaleza, los peces, los animales, la propia naturaleza, estaba bajo el dominio de aquel usurpador. Vamos a leer la palabra de Dios, hermano José. Romanos 8, 19 al 21. Abra su Biblia, por favor. Romanos 8, 19 al 21. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. La palabra está diciendo, hermanos, que todo fue sujetada al dominio de Satanás por causa del pecado. El usurpador tomó el dominio sobre toda la creación. Amén. Bueno, eso es lo que habla la palabra de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad. O sea que, porque la creación fue sujetada a pecado. ¿Eh? Vanidad es pecado. Gloria a Dios. Obra de la carne es pecado. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es verdad, la creación no acepta lo que es el dominio de Satanás. Esta captura no acepta la creación, así como nosotros, como la iglesia verdadera, no acepta. Y esta captura, o sea que no aceptamos nosotros el dominio de Satanás. Gemimos, dice la Biblia, habla de gemir. Amén. La creación gime. Y nosotros que hemos nacido de nuevo, también tenemos la misma actitud. Estamos gimiendo. O sea que no aceptando el dominio de Satanás. ¿Quién acepta el dominio de Satanás? Nadie. No aceptamos nosotros. Nosotros no aceptamos el dominio de Satanás. Gloria a Dios. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Vamos a pasar a otro punto, hermanos. El mundo va bajo el dominio del diablo. Estamos con este título número 2. El dominio bajo el dominio del diablo.
Ahora vamos a tomar este inciso número 3. Inciso número 3. Inciso número 1 hemos dicho, hermanos, la autoridad delegada al hombre. Dios delegó la autoridad al hombre. Número 2 hemos dicho también el usurpador. Y esta autoridad fue usurpado por Lucifer, por Satanás, y tomando dominio sobre toda la naturaleza. Ahora, número 3, vamos a decir, hermanos, inciso número 3, el jardín del usurpador. Hermano José, ¿desde cuándo se tornó aquel lugar, aquella creación, donde Dios hizo conforme a su imagen al hombre, aquellas cosas buenas que Dios hizo sin falta ninguna, todo lo tenía al alcance? Pero ¿por qué estamos diciendo el jardín del usurpador? ¿Desde cuándo? Desde aquel momento que tomó el dominio sobre la creación. ¿Por qué estamos diciendo el jardín del usurpador? Vamos a ver, amén. Vamos a ver la palabra, vamos a ver la palabra de Dios también. Vamos a ver aquí esta porción. Yo quiero lecturar en esta noche, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí en el texto, Dios en su amor dispuso en el jardín de Edén para cada necesidad del hombre. Amén. Algo que la satisface, así como también un placer correspondiente para que el hombre instintivamente busque suplir la necesidad. Mis hermanos amados, Dios en su amor, gloria a Dios, Dios en su amor, gloria a Dios, creó las cosas todo completa, creó todo en su orden, gloria a Dios, creó toda cosa, aleluya, para poder alcanzar, o sea que todo para alcanzar, para que el hombre pudiera alcanzar la necesidad, lo que falta para él, lo que él necesitaba, todo tenía al alcance el hombre. Gloria a Dios. Dios miró al hombre que estaba solo. Oh, no es bueno. No está bueno que el hombre esté solo ahí. Aleluya, yo voy a crear una mujer, amén, una ayuda idónea para él. Mire, entonces, Dios en su sabiduría, en su soberanía, Dios, gloria a Dios, creó todas las cosas sin falta ninguna cosa. Todas las necesidades eran suplidas. Gloria a Dios. Y eso es lo que está diciéndonos. De la misma manera, mira aquí, gloria a Dios, es lo que estamos leyendo, hermanos. Así como también un placer, así también el placer, amén, correspondiendo para que el hombre instintivamente busque suplir esa necesidad. Para todo mismo, hermano amado. Gloria a Dios. Pero más dice un poco más abajo, hermanos. De la misma manera, el diablo, para cada placer, gloria a Dios, posible, ofrece algo en su jardín para que el hombre busque a satisfacer ese apetito sensual. Mire, hermanos, ahora, hermanos, con lo que usurpó, con lo que el hombre perdió, Satanás forma un jardín diferenciado a los demás. Satanás está ahora, hermanos, volviendo a aquel jardín, oh gloria a Dios, conforme a su pensamiento, conforme a la mente de Satanás, fue hecho aquel jardín. Amén. Por ejemplo, él ahora está poniendo el placer sensual. Amén. Placer sensual. O sea que, mire aquí a continuación dice así, ¿cuál es el jardín diabólico? Aquí hay una pregunta, ¿cuál es ese jardín diabólico? Nosotros vemos, hermanos, ¿desde cuándo el mundo está bajo el maligno? ¿Cuál será aquel jardín diabólico? ¿Cuál será aquel jardín diabólico, hermanos? ¿Alguien nos ayuda ahí? Gloria a Dios. ¿Cuál será aquel jardín diabólico ahora? Gloria a Dios. Aquel jardín conocido en los cosmos, o sea que el mundo, hermanos. Amén. O sea que aquel jardín tornó Satanás como el mundo. Amén. Satanás tornó el mundo
¿Cuál es el jardín diabólico? Es el mundo. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea que, ¿cómo transformó aquel lugar? ¿Cómo transformó aquel lugar, aquel jardín? Satanás transformando en un cosmos, en un mundo. Antes no era aquel lugar mundo, más era un jardín agradable a Dios. Un jardín que todo placer era suplida. Mas ahora forma un jardín diabólico Satanás. Y este jardín se llama el mundo. Gloria a Dios. Veremos en el transcurso de este estudio que Satanás ofrece en el cosmos y ese sistema armonioso creado para suplir el apetito sensual de los hombres. Gloria a Dios. Para el apetito sensual de los hombres, oportunidades para que los hombres busquen suplir su ansiedad por el placer sensual en detrimento inclusive de sus necesidades reales. Hermanos amados, nosotros vemos, hermanos, que este mundo nunca llega a complacerse, que este mundo nunca llega a alcanzar el placer real en su interior. Amén. Nosotros entendemos cuando hablamos del apetito, hermanos, el apetito real creado según Dios y el apetito sensual creado según Satanás. Entonces, hermanos, o sea que Satanás forma su propia ética en esta ética crea lo que es el apetito sensual. Gloria a Dios. O sea que, hermanos, estamos entendiendo en esta porción, en este título, hermanos, a donde el diablo crea conforme a su principio, conforme a su ética, lo que es el mundo. Llevando a creer al ser humano, llevando a creer, o sea que engañando, todo el tiempo engañando, para que el hombre, hermanos, no llegue a alcanzar el apetito real. Más Satanás llevando al hombre, hermanos, al apetito sensual. Mira lo que dice aquí, una parte muy interesante. Por lo tanto, el diablo hizo aún más que ofrecer un placer. O sea que en este jardín diabólico, Satanás ofrece, hermanos, un placer. Amén. Aleluya. Satanás ofrece un placer que sobrepasa el placer concedido por Dios al hombre. O sea que el placer que Dios ofreció, Satanás ahora creó otro placer que sobrepasa lo que Dios creó, el placer para el hombre. Debemos entender, Dios creó el placer, Dios creó el dolor también. Amén. Gloria a Dios. El temor viene del dolor, ¿no? Más el placer de gustar nosotros. Más Dios, la palabra está diciendo que Dios ha creado placer para el hombre, para que pueda llegar a complacer, amén, este apetito real. Entonces también Satanás creó un apetito, hermanos, o sea que este apetito sensual, gloria a Dios. O sea que creó otro placer. Más continúa diciendo aquí, para la satisfacción de sus necesidades reales. Hace que la ansiedad por el placer sensual impida al hombre satisfacer las necesidades reales que fueron a causa de la existencia del placer. Gloria a Dios. Mira, aquí muy interesante leer. Eva renunció a la satisfacción de la necesidad real de su espíritu y la necesidad real que tenía de inmortalidad para satisfacer el apetito sensual, creado a partir de una necesidad artificial despertada por Satanás. Aleluya. O sea que Satanás en Eva despertó un placer, amén, un placer diferente que Dios había dotado a él. Dios había dado a Eva. Él, abriendo los ojos, conociendo aquel placer, él fue seducido, amén. ¿Por qué? ¿A dónde nosotros vemos esta palabra? Nosotros vemos claramente en el libro de Génesis, a donde la Biblia nos habla que todas las cosas que Dios había creado era bueno, amén. Era bueno a los ojos de él, a los ojos de él. Más Satanás engañando al hombre, amén. Más Satanás engañando al hombre, mostrando solo aquella planta como bueno. Mas la Biblia dice que todo era bueno.
Mas había una orden que ellos solo no tenían que tocar, ni ver, ni comer de aquella planta. Mas Eva fue convencida en su mente, en su raciocinio, a donde ella solo podía ver algo bueno a través del engaño de Satanás aquella planta. Amén. Amén. Mire cómo despierta el placer. Aleluya. Amén. Despierta. Satanás mismo despertó en su interior, en su corazón, en su mente, que aquella cosa era bueno. Así fue seducido Eva. Mire aquí dice, de la misma manera el enemigo aún hoy sigue convenciendo al ser humano. Es verdad, hoy en día también de la misma manera, Satanás está accionando ese engaño sobre la vida de los hombres. Está convenciendo. De la misma manera el enemigo aún hoy sigue convenciendo al ser humano, que llega al punto de padecer necesidades reales con el fin de satisfacer hambre por el placer sensual. Gloria a Dios. Punto número 4. Amén. Punto número 4 dice así: un jardín transformado en prisión. O sea que este jardín de Satanás llamado el mundo, también podemos conocer o podemos nombrar o podemos llamar como un jardín transformado en prisión. Prisión. Amén. Prisión sin libertad. Podemos pensar una prisión. Por ejemplo, una cárcel que una persona entra por haber cometido infringido aquella ley dentro de la cárcel. Es algo semejante, hermanos, este jardín transformado en una prisión. Ya no un jardín, más se torna este mundo como una prisión. Amén. Como una prisión, gloria a Dios. Por eso dice aquí, en el texto dice, si el diablo trae destrucción por medio del mundo, ¿por qué las personas no pueden salir de él? ¿Por qué las personas no pueden salir de él? ¿Cuál es la estrategia maligna para aprisionar a las personas del pecado? ¿Qué estrategia está usando para no soltar, para convencer la mente de las personas? Vamos a ver, hermanos, algunos puntos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Estamos diciendo, hermanos, aparte de ser un jardín de Satanás, del usurpador, también, hermanos, aquel jardín se tornó o es transformado en prisión. Amén. Gloria a Dios. Título número 4, inciso número 1. Ciclo vicioso del placer sensual. Una de aquellas estrategias que Satanás está usando, hermanos, la esclavitud por la búsqueda insaciable del apetito sensual. Mire, hermano, qué interesante ver esto. Yo quiero que usted entienda en esta noche y este título, la esclavitud por la búsqueda insaciable del apetito sensual. Hermanos, hoy en este mundo estamos viendo personas, gloria a Dios, personas que no pueden saciarse y ese apetito sensual buscan, o sea que no pueden saciarse con lo que ellos encuentran. Amén. No pueden saciarse con lo que ellos encuentran. O sea que están esclavizados. La esclavitud por la búsqueda. Están buscando diariamente para alcanzar aquel apetito sensual, para que sea complacido por aquel deseo, pero no llegan a alcanzar. Amén. No llegan a alcanzar. No llegan a alcanzar, hermanos amados. Gloria a Dios. Qué interesante nosotros ver esto, hermanos. Vemos hoy en día personas viven trabajando y nunca llegan a complacerse con lo que ellos tienen. Personas que viven, hermanos, aleluya. Personas que viven, vamos a decir, hermanos, otro ejemplo podemos decir, personas que viven de placer en placer y nunca satisfacen su deseo. Así es el mundo, esclavizado, tomado por esta esclavitud. Personas que viven, hermanos,
llegando a tener grandes posiciones, hermanos, que no alcanzan a saciar. Viven de búsqueda, en búsqueda. Amén. Para saciar su apetito sensual, pero no llegan a alcanzar. O sea que el mismo mundo captura y se torna esclavo para sí. Gloria a Dios. Voy a leer esta parte, hermano. Escuche lo que dice. El apetito por el placer sensual no apunta a la satisfacción de una necesidad real. Amén. Él apunta solamente a un uso de las sensaciones del alma y del cuerpo para la obtención del placer. Pero a diferencia de las necesidades reales, la necesidad sensual nunca se satisface. Pero nosotros, hermanos, vivimos en el jardín del principio. O sea que nosotros somos ahora, gloria a Dios, nosotros somos felices. ¿Por qué? ¿Por qué el creyente es feliz? Porque llega a alcanzar ese apetito, amén, y ese placer en el corazón. Llega a alcanzar todo lo máximo, aleluya. No necesitamos más de lo que tenemos, amén. Aleluya. De lo que somos, de lo que necesitamos. No necesitamos más. Porque Dios, la Biblia dice a nosotros claramente, hermanos, que Él va a suplir toda nuestra necesidad, que no debemos preocuparnos, no debemos ser llevados por la ansiedad. No debemos nosotros ser capturados por esta prisión mundana, hermanos, que solo lleva a destruir, que solo lleva a preocuparse, a afligirse, hermanos, sin llegar a alcanzar el placer. Así el mundo, este jardín, esta prisión, lo tienen las personas. Por esta misma razón, hermanos, aquellas personas no pueden salir de aquel lugar, no pueden ser sueltas. Gloria a Dios. Esta es la estrategia maligna. Amén. Esta es la estrategia maligna para aspirar, para aprisionar a las personas al pecado. Lleva de pecado en pecado para poder tomar al hombre, mantener en el pecado y esclavizado. El hombre siempre va a querer alcanzar sus placeres, pero en el mundo nunca vas a llegar a alcanzar tus placeres. Nunca llega el hombre a alcanzar, pero más. Nosotros somos librados de toda esta esclavitud. Nosotros alcanzamos la verdadera libertad en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuántos glorifican al Señor en esta noche? Amén. Y otro punto, hermano. Inciso B. Y otro punto muy importante. Mira, otra estrategia de Satanás. La esclavitud por falta del placer sensual. Aleluya. Hermano amado, ellos sienten una falta en su interior. Ellos necesitan de aquella cosa. Y esto lo lleva a la ansiedad. Amén. Por ejemplo, hermano, gloria a Dios. Aquella persona que es tomado por el cigarro. Aquella persona que vive fumando. Llegó un momento donde él no puede llegar a comprar aquel cigarro. Y él va a ver una aflicción, va a sentir una sensación, va a sentir una aflicción en su corazón y en su interior. Va a empezar a buscar, hermanos, va a empezar a afligirse, va a empezar a buscarse porque no puede estar sin aquello, hermanos. Vive buscando. O sea que, hermanos, está esclavizado para alcanzar aquel placer, aquel momento de poner a la boca aquel cigarro y sentir aquel placer. Amén. Mire, hermano, qué interesante lo que estamos hablando en esta noche. Cómo Satanás, hermano, toma esta estrategia en este mundo de prisión. En este mundo de prisión, hermanos, que tiene aprisionado a las personas. Mire cómo este jardín se tornó, hermanos, gloria a Dios, un jardín diabólico. Cómo se tornó este jardín del usurpador, hermanos. Qué cosa tremenda lo que estamos viendo en esta noche, hermanos. La esclavitud por falta del placer sensual. Hermanos amados, cuando nosotros vemos a una persona, hermanos, que vive, vamos a dar este ejemplo, hermanos, que vive tiñendo su pelo o pintando su pelo. Mire, hermano, esta mujer vanidosa. Y esta mujer vanidosa vive pintando su pelo, amén. Pinta su pelo y se siente, hermanos, gloria a Dios, siente el placer. Se siente algo completo. Mire ahora, cuando esta pintura va pasando días y va perdiendo esta pintura del pelo, y ahora va apareciendo, va creciendo del cuero cabelludo, pelos blancos.
pelos, vamos a decir, pelos blancos, amén. Pelos de color blanco y el pelo negro está mezclado medio griseado, así. Ahora aquella persona está pensando, ya está preocupado, ya está presionado, ya está, hermanos, afligido, porque no está, hermanos, siendo agradable esto, porque aquella persona vive de la prisión de la vanidad. La vanidad le prisionó a esta persona, a esta mujer. Tiene que preocuparse, hermano, no va a estar durmiendo porque ve, se acerca al espejo, ve que está creciendo, hermano, apareciendo los pelos blancos y vive afligido y preocupado y presionado, hermanos amados. Oh, gloria a Dios, mira qué interesante ver este punto, hermanos. Así que, hermanos amados, y este hermano, cómo el pecado aprisiona, cómo el pecado, hermano, torna ansioso, cómo la ansiedad domina la mente de la persona, hermanos. Debemos nosotros, más para la gloria de Dios, somos liberados de todo esto, hermanos. Gloria a Dios, no somos dominados por el pecado de la vanidad, no somos dominados por ninguna esta cosa. Gloria a Dios, cuando nosotros tenemos, hermanos, cabellos blancos, damos gloria a Dios porque somos más hermosos, somos más honrados. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican por el cabello blanco que nace en nuestra cabeza? Amén. Aleluya, hermano José, gloria a Dios ahí, hermano. Aleluya, qué alegría nosotros vemos cuando vemos nacer un pelo blanco. Más el mundo es al contrario, hermano José, se pone triste ahí, hermano. Tiene que pensar, hermano, de dónde va a conseguir aquella pintura, hermano, color, de dónde va a conseguir. O esto está llevando aprisionado lo que es la toma de Satanás, porque ya no está dominado por Dios, más está dominado por el propio Satanás. Y el propio Satanás, hermano, le hace vivir en esta rutina, hermano, de pintura en pintura. Vive de esta rutina, esclavizado, no tiene una salida. Solo la palabra de Dios, solo el Espíritu Santo, solo el poder de la palabra puede liberar a esta persona. Gloria a Dios. Por último, hermanos, el último punto. Evidencia de una búsqueda, inciso C. Evidencia de una búsqueda más allá de la necesidad real. Gloria a Dios. Aquí dice así, la evidencia en la acción del alma, en esa búsqueda, el placer sobrepasando la simple exigencia de la necesidad, se da en la que la ausencia del placer en cierta área puede llevar al alma a buscar la satisfacción en otra área, frente a la ausencia del primer objetivo. Por ejemplo, la frustración. Amén. Por ejemplo, hermano, la frustración. ¿Qué es? También es una arma que Satanás usa para tomar esclavizado a la persona. La frustración es una arma que Satanás usa. ¿Cómo es una persona frustrada? Amén. ¿Cómo es una persona frustrada? El hombre vive planeando las cosas. Amén. Mire, en el mundo, en esta prisión, el hombre vive planeando las cosas. Gloria a Dios. Bien, planea bien. Pero él no alcanza estos planes. Él no alcanza o sea que los resultados no satisface a sí mismo. No alcanza aquellos proyectos, aquellos planes. Los resultados no alcanzan. Más la persona queda frustrado. Amén. La persona queda frustrado. Queda triste en el alma, en el corazón. Amén. Y es así. Nunca Satanás va a llevar a alcanzar aquellas cosas. ¿Por qué? Porque la intención de Satanás es que el hombre esté envuelto en este mundo. Esté en proyectos envueltos. Amén. Aleluya. Ahí va a llevar, hermanos. O sea que sobrepasa el apetito real, buscando llevar el apetito sensual para que pueda alcanzar aquel placer. Y entonces la persona no alcanza el placer y queda frustrado. Y este ejemplo claro, hermanos, persona que proyecta y no llega a alcanzar los resultados y queda la persona, amén, decepcionado a sí mismo. Y esta es la trampa de Satanás que lleva, pero más nosotros en nombre de Jesús alcanzamos todo lo que queremos. Aleluya. Nosotros cuando agradamos a Dios y pedimos a Dios en su voluntad, Dios nos concede todo lo que a nosotros nos falta, amén. Él nos concede. La Biblia dice que Dios, aleluya, Dios nos place, o sea que nos
concede la petición de nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces nosotros somos algo diferente de esta prisión, de este jardín, somos algo diferente. Usted puede notar que nosotros no vivimos más en el dominio de este mundo, más somos dominados por el Espíritu Santo. Somos pertenecientes a un reino poderoso, a un reino que el mismo propio Dios es el creador de toda esta cosa, que nos creó, somos parte de Él. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Quiero leer más un punto, hermanos. El mundo y el placer sensual, una carrera, amén, una carrera interminable por el apetito sensual. Hermano amado, aquí debemos ver, hermanos, o sea que interminable por el apetito sensual. Interminable, continuo. Aleluya. Amén. Interminable y continuo. Pero nunca llega a alcanzar, pero es continuo. Busca y nunca encuentra. Proyecta y proyecta, nunca alcanza a complacer su deseo, su necesidad. Gloria a Dios. Aunque está suplido, pero no complace estos deseos. O sea que estamos hablando, hermanos, de un mundo que gira de una manera, de una forma de rueda. Amén. Amén. No tengo aquí ninguna cosa redonda. Gloria a Dios. Mire, hermanos, a esto. Yo quiero sacar esto. Hermanos, aquí hay un redondo, hermanos. Amén. Tengo en mi mano algo redondo. Es algo así esta prisión, es algo así este proyecto de Satanás. Voy a agarrar al revés porque hay peso al otro lado. Mire, hermanos, gloria a Dios, así es el mundo. Persona que entra dentro de este mundo, dentro de esta trampa, persona que entra dentro de este jardín creado según Satanás, gira y gira, nunca va a encontrar lo que él busca. Amén. Aleluya. Es como el ratón. Es como el ratón que está en aquella jaula. Amén. Está en una jaula el ratón. Y dentro de aquella jaula hay una cosita hay una rueda que está dentro de aquella jaula. Amén. Hay una rueda y el ratón entra dentro de aquella rueda y empieza a caminar. Y pasa días y días dentro de aquella rueda caminando, pero nunca llega al final. Es algo semejante, hermanos, la prisión de este mundo. Y esta estrategia de Satanás que ofrece placer, que es fundador de placer sensual, pero, hermanos, nunca va a llegar a alcanzar a este placer, a complacer a sí mismo. Estoy hablando un placer por encima del apetito real. Amén. Llevado por el apetito sensual y nunca llega a alcanzar. Usted puede ver, hermano, por qué el hombre vive trabajando. O sea, que por qué el hombre rico. ¿Por qué busca más? ¿Por qué no complace lo que él posee? Aquello lo que él tiene puede abastecer, puede durar para él hasta que él muera. Aquella cosa, aquella riqueza puede suplir toda su necesidad hasta que él sea muy viejito. Pero Satanás mete en esta rueda, amén, en este círculo. Ahí, hermano, vive las personas mundanas. Esto pasa en la vanidad. Persona que va a morir en la vanidad. Amén. Nunca va a decir yo ya. Nunca va a dejar esto. Siendo viejita va a seguir pintando. Siendo muy viejita va a seguir. Qué cosa tremenda, hermano, esta trampa que Satanás ha preparado para este mundo. Hermano amado, ¿cuándo ocurre estas cosas? Cuando nosotros nos tornamos esclavos de Satanás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Hermanos amados, nos pasamos el tiempo más. Llegamos al final de nuestra lección. Yo quiero invitar desde ya, hermanos, no puede faltar el día miércoles. Amén. Santo. No puede faltar el día miércoles. Tenemos una lección muy importante nosotros hablar. Santo, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Yo quedé muy triste al ver todo esto. Debemos orar mucho para que las almas vengan a ser soltadas, para que las almas salgan de esta prisión, salgan de este jardín, para que las almas sean sueltas por el engaño de Satanás. Usted debe orar, usted está para orar, yo estoy para orar, todos estamos en esta noche
para orar. Amén. Amén. Debemos orar, debemos pedir a Dios, porque la Biblia está diciéndonos a nosotros que Él vino a deshacer las obras de Satanás. Estas son las obras de Satanás. Estas son las tácticas de Satanás. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no es un jardín, más ahora se tornó un jardín diabólico, un jardín bajo maligno. Hermanos amados, Dios nos dio una autoridad para nosotros poder, como una iglesia, aleluya, que no es tomado por el mundo, que no es tomado por Satanás, que no está dentro de la jaula de Satanás, que no está dentro de aquella rueda de Satanás, de aquel siglo vicioso, vamos a decir, aquel siglo vicioso. Ciclo vicioso. Amén. Ciclo, la palabra ciclo proviene de la palabra griega aion. Aion. La palabra aion significa, hermanos, para nosotros, tiempo. Nosotros cuando hablamos del siglo, hablamos del siglo, pensamos directamente de un tiempo de 100 años. Pero, hermanos, cuando vemos en la palabra de Dios, en el sentido bíblico, hermanos, del siglo es algo eterno, algo continuo. El siglo, la palabra siglo en la Biblia, según la palabra de Dios, se entiende en dos sentidos. En algo que es eterno, en algo que es 100 años. Mire, hermanos, en este ciclo, hermanos, este siglo, o sea que el príncipe de este siglo, el dueño de este movimiento, amén, el dueño de este movimiento que cambia el movimiento. Mire, hermano, o sea que estamos hablando del tiempo. Este tiempo no está detenido, amén. Más está girando, más está dando vuelta. En este tiempo las cosas están cambiando. Usted ve salir una moda y esta moda pasa y aparece otra moda. Aparece otra cosa, aparece otra cosa. ¿Por qué? Porque está gobernado por el príncipe de este siglo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, debemos entender, hermanos, muy pronto va a acabar este siglo. ¡Aleluya! Mundano y diabólico. Esfuérzate. Asegura tu vida, asegura tu familia. Asegura, hermano, tu salvación. Tome las cosas de una manera seria, como nunca. Hoy estamos en los últimos tiempos, hermanos. Amén. Gloria, yo te animo en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, Señor, estamos en esta noche, es tu iglesia, Dios, estudiando en tu palabra, Dios. Nosotros en esta noche, Señor, mirando las tácticas de Satanás, de qué manera fue aquella grande toma de Satanás, tornando maligno este mundo, a la creación, tornando, Señor, tomando misma creación, Dios, tomando personas, Señor, llevando para este mundo, Señor, para este cosmos, Dios. Dios, con un engaño, Dios, oh eterno Padre, Santo maravilloso, llevando con la concupiscencia, Señor, oh gloria a Dios, engañando, Señor, con el engaño de Satanás, Dios, cegando la mente, la visión, el sentimiento, oh, poniendo una falta de placer en el corazón, poniendo, Señor, la falta de aquellos placeres que tú has puesto en nuestro corazón. Oh Dios eterno, cómo Satanás está, Dios, en estos tiempos, Dios, aprovechando en este mundo. Oh Dios eterno, yo te pido en esta noche, ayúdenos, Señor, a nosotros conquistar, ayúdenos a destruir toda obra maligna, toda obra engañosa, Señor. Oh eterno Padre, en esta noche tu iglesia clama, Señor, tu iglesia pide a ti, Señor, tu iglesia ora en esta noche, Dios. Oh eterno Padre, en nombre de Jesús, venga a ser quebrada, venga a ser resistida, venga a ser conquistada aquellas almas, Señor. Venga a destruir toda obra maligna, Dios. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, yo declaro, Señor, toda obra de Satanás venga a caer en tierra. En nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Dios. Tomamos autoridad, tomamos liberación sobre este mundo. Oh Espíritu de Dios, líbranos de este siglo, de esta vida maligna, Señor, de este mundo, Dios. Líbranos de trampa de Satanás, líbranos del proyecto de Satanás, líbranos del pecado, líbranos, Señor, de todo pecado, Señor. Dios eterno, nosotros somos, Señor, pertenecemos a ti, somos hijos tuyos.
Oh Dios, Señor amado, te pedimos en esta noche por las almas. Salve almas, Señor. Liberta, Señor, a los cautivos. Liberta a los esclavizados. En nombre de Jesús. Y es lo que te pedimos en esta noche. Bendice a cada familia, a cada vida que está participando en esta noche. Oh Dios de gloria, venga a mantener fortalecido con una revelación diferente, con una revelación completa de tu palabra. En nombre de Jesús. Es lo que te pedimos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Llegamos a la parte final en esta noche. Dios bendiga, hermano. No te olvides, hermano, el día miércoles vamos a estar estudiando en la palabra de Dios, ahí con toda la familia. Gloria a Dios, hermanos. Dios bendiga a usted que está en esta noche participando de esta enseñanza, hermanos. Dios continúa ahí fortaleciendo su vida, hermanos. Yo quiero anunciar a los hermanos, nuestra hermana Virginia está ya, o sea que la hermana Virginia ya salió del hospital, ya le dieron de alta, para la gloria del Señor, salió sano y salvo. Aleluya. ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana estará cultuando con nosotros el día domingo, aquí en la iglesia. Hermanos, estamos abriendo la iglesia el día domingo, el día sábado y el día domingo. Hermanos, el día sábado a las 7 de la noche, el día domingo a las 9 de la mañana. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos en esta noche. ¿Alguien trae algún anuncio, alguna necesidad? Vamos a abrir esta puerta para anunciar la iglesia. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. No habiendo otro anuncio, hermanos. Hermanos, vamos a seguir en esta batalla espiritual, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, usted más una vez, yo quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que están en esta noche. Dios bendiga de una manera especial tu vida, tu familia, hermanos. Ahí continúa, hermanos, hermano, ahí luchando contra Satanás, contra todo lo que es el mundo. Amén. Aleluya. Resiste en nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, cómo es la carne llevado a los placeres, cómo esta carne debe ser vencida. Amén. Esta carne debe ser vencida. Por eso estamos estudiando, hermanos, la carne enemiga a ser vencida. Amén. Gloria a Dios. Enemiga de nuestra salvación. Debe ser vencida. Aleluya. Mire qué interesante más. Esta palabra quiero decir. Al principio la carne fue convencida por Satanás. Y fue vencida. Y se tornó esclavo. Gloria a Dios. Mas nosotros debemos ahora vencer. Gloria a Dios. La carne. Para que mantenga firme en la dirección del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, vamos a levantar nuestras manos. Ahí todos vamos a decir en esta noche, bendito serás al entrar y al salir. Bendito serás al salir. Gloria a Dios. La victoria es nuestra en nombre de Jesús. Vamos a juntar nuestras manos y vamos a decir paz, oración y unión. Paz, oración y unión. Dios bendiga a los hermanos. El día sábado en la noche tenemos una vigilia virtual. Amén. Una vigilia virtual de la juventud. Usted, hermano, usted, hermana, no diga que usted no eres joven. Usted eres joven. Aleluya. Vamos a ir a participar de esta vigilia, hermanos. Amén. Ahorre tu crédito, hermano, para el día sábado en la noche. Entre ahí a YouTube. Vamos a estar mandando aquí el link. Hermano, participe. Usted, joven, participe de esta vigilia. Vamos a estar convocando a todos los líderes de aquí de Argentina para que puedan estar participando de esta vigilia. Bendecido. Las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Estamos despedidos con la paz del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios bendiga a los hermanos en nombre de Jesús.